Vendí la empresa por 36 millones de pesos y decidí celebrarlo con mi hijo y su esposa. Reservé una mesa en el restaurante más elegante del pueblo. Cuando ellos salieron a la pista con una canción lenta, un guardia de seguridad se acercó a mí y me dijo: «Vi que ella puso algo en su vaso de jugo». 15 minutos después, me levanté y me fui. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. La banda del restaurante comenzó a tocar un bolero. La melodía suave me llevó de regreso a los días de antaño, cuando mi esposo aún vivía. Luna, mi nuera, tiró con ternura de la mano de Francisco, mi hijo, llevándoselo a la pista de baile, con la mirada brillante, llena de vida. Francisco me miró, algo incómodo, como pidiendo permiso. Yo agité la mano y sonreí. «Ve, hijo, con que los mire bailar, ya soy feliz». Seguí con la vista sus siluetas, Francisco alto y robusto, Luna menuda recostada en su hombro, deslizándose sobre la pista. Probé un trozo de pan, intentando disfrutar ese instante de paz, pero dentro de mí había una sensación difícil de explicar, como si algo no estuviera bien. En medio de ese ambiente elegante, una figura se acercó en silencio a mi mesa. Era el guardia del restaurante, con una placa que decía Mateo, bajo y fornido, rostro duro pero mirada penetrante. Se inclinó, fingiendo arreglar el florero de la mesa, y de pronto acercó la boca a mi oído. Su voz grave y apremiante, como si temiera que alguien lo escuchara. «Señora, acabo de ver a su nuera ponerle algo a su jugo de naranja». Esa frase fue como un puñal directo al corazón. Sentí que mi pecho se detuvo un instante, la garganta seca como si alguien me la apretara. Traté de mantener el rostro sereno, apenas asentí, como si estuviera acostumbrada a estas cosas, pero la verdad era que no lo estaba. Mateo comprendió, retrocedió unos pasos y volvió a su puesto en la esquina del salón. Sus ojos seguían fijos en nuestra mesa, graves y atentos, como un soldado en guardia. Bajé la mirada hacia el vaso de jugo frente a mí. Bajo la luz cálida, distinguí diminutas burbujas subiendo a la superficie, tan pequeñas que casi pasaban desapercibidas. Eso no era lo normal en un jugo recién exprimido. Mi corazón golpeaba con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. Respiré hondo, tratando de contener el temblor que me recorría desde los dedos hasta todo el cuerpo. Unas horas antes, yo había llegado al restaurante más lujoso del pueblo. El reloj marcaba las 7:10. Llegué un poco temprano, como acostumbro, siempre cuidando cada detalle. Ese día me puse un vestido azul oscuro que guardé durante años en el closet, reservado para ocasiones especiales, cuando necesitaba recordarme que aún valía, que aún merecía ser querida. Hoy era un día así, o al menos eso creí. El lugar parecía un cuadro cálido pintado con luces doradas. El piano sonaba suave, mezclado con el tintinear de las copas, componiendo una melodía elegante que siempre soñé disfrutar con mi familia. Un joven mesero, con traje negro impecable, me sonrió y me condujo hasta la mesa junto a la ventana que había reservado. El mantel blanco, sin una sola arruga, y en el centro, un pequeño florero con rosas rojas, cuyo aroma leve me tranquilizó. Me senté, acariciando sin pensar el borde del mantel, intentando saborear ese instante. A las 7 en punto, Francisco y Luna entraron. Mi hijo se veía apuesto con su traje gris, el cabello bien peinado, la sonrisa radiante igual que cuando era niño y corría a mis brazos después de la escuela. Luna, mi nuera, lucía como una flor encendida, con un vestido rojo ajustado que acaparaba todas las miradas del lugar. Se acercaron, me dieron abrazos firmes y besos afectuosos. Luna, con mucha gracia, elogió mi vestido, con voz dulce. «Mamá, ese azul le queda precioso. La hace ver 10 años más joven». Sonreí y una calidez me recorrió el alma, como si todo estuviera en orden, como si mi familia siguiera siendo unida. Nos sentamos a la mesa. Francisco pidió una botella de vino tinto, del tipo que sabía que me gustaba, el mismo que yo y mi esposo solíamos saborear en esas pocas noches en las que teníamos tiempo para nosotros. Luna, siempre tan elegante como de costumbre,
Pidió un jugo especial del restaurante y yo solo quise un vaso de jugo de naranja, simple como mi propia vida. No me gustan las cosas complicadas, solo lo familiar, lo que me hace sentir segura. La cena comenzó en un ambiente que pensé era acogedor. Francisco hablaba con entusiasmo sobre un nuevo proyecto en la empresa, su voz llena de energía, los ojos brillando mientras describía planes ambiciosos. Yo lo escuchaba, orgullosa de que mi hijo ya fuera un hombre hecho y derecho, construyendo su propio futuro. Luna no dejaba de elogiar el restaurante, desde la decoración hasta el aroma de los platillos. De vez en cuando, se volteaba hacia mí y proponía: «Mamá, este verano vayamos todos a la playa, ¿sí? Será muy divertido». Asentí con la cabeza, sonreí y pensé que tal vez había sido demasiado dura con Luna antes. Quizás ella sí quería ser parte de esta familia. Al menos eso creí, hasta que escuché la advertencia del señor Mateo. El bolero suave terminó y unos aplausos dispersos sonaron en las mesas alrededor. Francisco y Luna regresaron, las mejillas de Luna enrojecidas, los ojos brillantes como si acabara de vivir un momento perfecto. Francisco sonreía, se sentó a mi lado y bromeó: «¿Por qué no bailaste con nosotros, mamá? Con una canción tan buena, si hubieras bailado seguro todo el restaurante se habría volteado a mirarte». Me forcé a sonreír, pero por dentro solo sentía frío. La advertencia del señor Mateo seguía resonando en mi cabeza, como una campana de muerte que no dejaba de sonar. Miré a Luna, seguía radiante, seguía encantadora, como si nada hubiera pasado, pero en su mirada, aunque fugaz, había algo helado, como si buscara leer mi reacción. «Ya estoy grande, hijo», respondí, tratando de sonar natural. «Con verlos a ustedes dos felices, ya me siento realizada». Francisco soltó una carcajada y me dio una palmada suave en la mano, pero sentí en ese gesto una inocencia total, como si no tuviera idea de la tormenta que se agitaba en el corazón de su madre. De pronto, Luna empujó el vaso de jugo de naranja hacia mí, con una voz tan dulce que me erizó la piel. «Mamá, tome un poco de jugo. No ha bebido nada en toda la noche. Creo que la veo un poco cansada». El vaso brillaba bajo la luz amarilla, pero las burbujas diminutas en la superficie parecían susurrar algo terrible. La miré, buscando en sus ojos un rastro de arrepentimiento, de duda, pero no había nada. Solo una sonrisa perfecta, la misma que antes había confundido con preocupación genuina. Me llevé la mano a la sien, fingiendo cansancio. «Ay, no sé por qué. Me siento un poco mareada», dije, con voz débil, alargando las palabras para que los dos lo escucharan. Francisco se alarmó enseguida, inclinándose hacia mí. «Mamá, ¿está bien? ¿Quiere que llame a un doctor?». Negué con la cabeza. Sonreí para tranquilizarlo, pero por dentro solo quería gritar, agarrarlo de los hombros y decirle que su esposa, la mujer a la que amaba, estaba tramando hacerme daño. Pero no podía. No era por miedo, sino porque sabía que sin pruebas, Francisco nunca me creería. Pensaría que su madre estaba loca, que estaba celosa de su felicidad. Extendí la mano para tomar el vaso de jugo de naranja, dejando que mi mano temblara a propósito. Quería que ellos me vieran débil, que pensaran que no sospechaba nada. Pero luego, como si fuera por accidente, incliné el vaso. El líquido anaranjado se derramó sobre el mantel, formando un gran charco que empapó la esquina de la servilleta de lino blanco. «¡Ay, Dios mío!», exclamó Luna, con la voz un poco aguda, mezclada con un toque de fastidio que intentaba disimular. Un mesero corrió de inmediato con un trapo y disculpas atropelladas, como si él mismo hubiera derramado el vaso. En medio de ese caos, yo agarré rápidamente la servilleta empapada de jugo. La doblé con cuidado y la metí en el bolsillo profundo del abrigo colgado junto a mi silla. Mi movimiento fue rápido y discreto, pero mi corazón latía con fuerza, como si todo el mundo pudiera escucharlo. Esa servilleta, empapada y pesada, era la única prueba que tenía. Era lo que demostraría que no estaba loca, que lo que el señor Mateo dijo era verdad. Francisco puso su mano en mi hombro, con voz preocupada. «Mamá, ¿está bien? Se ve muy pálida».
Lo miré a los ojos, los mismos ojos que había mirado desde que era un niño, ojos que siempre confiaron en su madre. Pero ahora no sabía si aún confiaba en mí, cuando su esposa, sentada justo al lado, estaba interpretando el papel de nuera perfecta. «Debe ser que no estoy acostumbrada al ruido», respondí con voz débil. «Me siento un poco sofocada, hijo. En un rato estaré bien». Luna intervino enseguida, con voz dulce, pero que yo noté forzada. «¿Quiere que le pida un vaso de agua? Se sentirá mejor». Yo negué con la cabeza y sonreí levemente. «No hace falta, hija, estoy bien». Vi su mirada pasar por el charco de jugo sobre la mesa con un destello de tensión, pero pronto recuperó la calma y siguió hablando con Francisco como si nada. Le hice una seña al mesero para pagar. Francisco quiso sacar la billetera, pero yo ya había puesto mi tarjeta de crédito. «Hoy invito yo», dije con firmeza. «No discutas conmigo». No quería alargar más ese momento. No quería quedarme ni un segundo más en un lugar donde sentía que la falsedad me asfixiaba. Francisco sonrió y negó con la cabeza. «Mamá, siempre es igual, nunca me deja pagar». Al levantarme, me apoyé en la silla como si estuviera a punto de caerme. Francisco enseguida me tomó de la mano, con voz llena de preocupación. «Mamá, déjeme llevarla a casa. No está bien y yo no me quedo tranquilo». Negué con la cabeza forzando una sonrisa. «No hace falta, hijo. Quédense y disfruten la noche. Tomaré un taxi y en un rato estaré mejor». Luna también habló, con voz preocupada pero que yo sabía falsa. «Cuídese mucho, déjeme pedirle un taxi». Moví la mano rechazando de inmediato. «Yo me arreglo sola». Salí por la puerta. Cada paso me pesaba como si llevara 1000 kilos. El señor Mateo seguía allí, en la esquina del vestíbulo, erguido como un guardia. Nuestros ojos se cruzaron solo un instante, pero suficiente para sentir su empatía y su alerta. Asentí levemente, un gesto discreto, en lugar de la gratitud que no podía decir en voz alta. Él respondió con otro leve asentimiento, la mirada aún afilada, como diciéndome que seguiría vigilando. El taxi ya me esperaba en la puerta. Subí, abrazando con fuerza la bolsa del abrigo. Dentro, la servilleta húmeda y helada era lo único que me mantenía consciente. Era la prueba de un plan cruel, un plan con el que jamás pensé que tendría que enfrentarme, y menos viniendo de alguien de mi propia familia. Las luces de neón de las calles pasaban frente a la ventana del taxi, brillantes como un cuadro lleno de vida, pero no lograban disipar el frío que me envolvía por dentro. Me quedé en silencio, sosteniendo la bolsa del abrigo, sintiendo la servilleta húmeda como una evidencia pesada que me recordaba la verdad brutal que acababa de ocurrir. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa, bajé con pasos pesados, como si cargara una montaña sobre los pies. La casa estaba oscura, silenciosa hasta lo aterrador, como si también temblara ante lo que yo acababa de vivir. Colgué el abrigo en el perchero, pero mis manos temblaban tanto que casi dejó caer la bolsa. Con cuidado saqué la servilleta, cada movimiento lento, temiendo que desapareciera. Estaba empapada, con un fuerte olor a naranja, y ya no era un objeto inerte, sino una acusación silenciosa. Abrí el refrigerador. Tomé una bolsa de plástico limpia. Puse la servilleta adentro. Cerré el cierre hermético con fuerza y la guardé en el compartimiento frío. Cerré la puerta. Me quedé un instante de pie, todavía aferrada al manillar como si lo necesitara para no desmoronarme. Levanté el teléfono y marqué el número del laboratorio privado en el que había confiado durante años. Mi voz aún temblaba, aunque intenté hablar con claridad. «Hola, soy Lola Villaseñor. Mañana llevaré una muestra. Es muy importante. ¿Podría darle prioridad y revisarla de inmediato?» Al otro lado, la voz conocida de un viejo amigo me contestó con sinceridad. «Doña Lola, no se preocupe, yo me encargo. Tráigala mañana temprano y le daré el resultado lo más rápido posible». Le agradecí y colgué, pero la sensación de alivio no llegó. En su lugar, apareció un miedo difuso, como si hubiera entrado en un camino sin salida. Me dejé caer en el sillón viejo de la sala, donde Jorge y yo solíamos sentarnos horas a hablar del futuro. Encendí la lámpara de mesa, la luz amarillenta iluminó el retrato de boda en la pared. En la foto, Jorge y yo estábamos juntos, sonriendo como si el mundo entero nos perteneciera. Jorge, con su cabello negro y sus ojos cálidos,
Siempre me hacía sentir segura. Al mirarlo, los recuerdos regresaron tan vivos que casi podía escuchar su risa. Casi podía oler la harina de aquellos días que compartíamos. Recordé las madrugadas, cuando aún había neblina, y Jorge y yo nos levantábamos a las 3 para amasar en la pequeña cocina de la panadería Panaderías Villaseñor. En ese entonces, la tienda era solo una esquina vieja, con un horno gastado y unas cuantas mesas de madera flojas. Pero nos teníamos el uno al otro y la certeza de que, con esfuerzo, todo saldría bien. Recuerdo el sudor corriendo por la frente de Jorge cuando cargaba los sacos de harina. Recuerdo su sonrisa cuando la primera tanda de pan se vendió en pocas horas. «Lola, ¿viste? Les gustan nuestros panes», exclamó, levantándome en un giro en medio del local, cubiertos ambos de harina. Aquellos años, aunque duros, fueron los más felices de mi vida. La panadería fue creciendo, de un pequeño local a convertirse en la cadena Panaderías Villaseñor, famosa en toda la región. Abrimos más sucursales, contratamos empleados, y cada noche, al contar el dinero en el cuarto detrás de la tienda, Jorge y yo soñábamos con un futuro mejor para Francisco, nuestro pequeño hijo. Pero, como en una pesadilla, Jorge se fue de repente. Una enfermedad fulminante me lo arrebató, dejándome con un dolor imposible de curar y un imperio de pan dulce que tuve que sostener sola. Yo lo hice todo por Francisco. Me desvelaba, me levantaba temprano, corría de un lado a otro entre las tiendas, siendo madre y padre al mismo tiempo, además de comerciante. Quería que él tuviera una vida mejor que la nuestra, que no tuviera que preocuparse como su madre antes. Cuando Francisco creció, inteligente y trabajador, pensé que había cumplido con mi deber. Y cuando se casó con Luna, suspiré aliviada, creyendo que por fin podría descansar. Luna, con su sonrisa radiante y su manera dulce de hablar, me hizo creer que mi familia estaba completa. Los fines de semana solían venir a casa, llevarme a misa, al mercado o simplemente sentarse conmigo a compartir una comida familiar. Yo pensaba, Lola, lo lograste. Le diste a Francisco un hogar. Por esa confianza decidí vender la cadena de panaderías. 36 millones de pesos, una cifra enorme, era el fruto de toda mi vida y la de Jorge. Soñé con el día en que vería a Francisco y a Luna felices al recibir ese dinero. Soñé con que lo usarían para construir un futuro sólido, quizá una casa nueva, un negocio propio, o incluso ese viaje del que Luna hablaba tanto. Imaginé sus miradas agradecidas, sus abrazos fuertes, sus palabras sinceras de agradecimiento. Pero ahora, sentada en la sala fría, me doy cuenta de que me equivoqué. Ese dinero, que pensé que traería felicidad, se convirtió en la razón por la que Luna quiere que yo desaparezca. Extiendo la mano hacia el marco de la foto de boda. Mis dedos rozan la sonrisa de Jorge. «Amor», susurro, «¿qué debo hacer?» Las lágrimas corren calientes por mis mejillas, quemando mi piel. Recuerdo las palabras que Jorge solía decir, que la familia era lo más importante, que mientras nos tuviéramos, nada sería imposible de superar. Pero ahora, la familia que intenté mantener se está desmoronando. No por una pérdida, sino por una traición. Luna, a quien consideré una hija, a quien abrí mi corazón, pudo ser tan cruel. Y Francisco, el hijo que amo más que a mi propia vida, ¿me creerá cuando la verdad salga a la luz? El péndulo del reloj marca las 11 de la noche, cada golpe como un martillazo en mi pecho. Apago la luz, pero la oscuridad no me ayuda a escapar de los pensamientos que me desgarran. Me siento en la sala helada, sintiéndome más sola que nunca. Perdí a Jorge, perdí aquellos días felices, y ahora estoy perdiendo la fe en mi propia familia. A la mañana siguiente me levanté cuando aún estaba oscuro, no porque quisiera, sino porque no podía dormir. Toda la noche la imagen del vaso de jugo de naranja con esas burbujas diminutas me atormentó, como un recordatorio de que casi pierdo la vida. Me puse un suéter viejo, me cubrí con una gorra para tapar mis ojeras y agarré la bolsa de plástico con la servilleta antes de salir de casa. La calle estaba desierta. Solo se oía el canto aislado de los pájaros y, a lo lejos, el camión de la basura rodando. Caminaba rápido, como si al ir más lento no tuviera el valor para enfrentar lo que estaba por venir. El laboratorio estaba en una esquina tranquila,
con un letrero tan pequeño que parecía no querer llamar la atención. Cuando llegué, don Carlos, el administrador y viejo amigo de la familia, ya me estaba esperando en la puerta. Llevaba una bata blanca, el rostro amable pero lleno de preocupación al verme. «Lola, llegaste temprano», dijo con voz grave. «Entra, ya preparé todo». Asentí sin decir nada y le entregué en silencio la bolsa de plástico. «Carlos, necesito saber con exactitud qué hay aquí dentro», insistí, la voz temblorosa aunque trataba de mantener la calma. «Esto es cuestión de vida o muerte, ¿entiendes?». Él me miró con seriedad y luego asintió. «Entiendo, Lola. Te daré el resultado lo más rápido posible. Quédate tranquila. No quería volver a casa. No quería sentarme en la sala fría donde cada rincón me recordaba los días que había perdido. En lugar de eso, fui a una pequeña cafetería cercana donde solía sentarme con Jorge los fines de semana por la mañana, cuando éramos jóvenes y la vida estaba llena de esperanza. Pedí una taza de té de manzanilla, lo único que pensé que podría calmar la tormenta dentro de mí. La camarera, una chica joven, sonrió y me preguntó si quería pastel, pero negué con la cabeza. No podía comer, no podía pensar en nada más que en la servilleta que estaban analizando. Me senté junto a la ventana, mirando a la gente pasar. Madres empujando cochecitos, hombres apurados rumbo al trabajo, parejas de la mano riendo y conversando. Ellos se veían felices, despreocupados. Yo, en cambio, me sentía atrapada en una pesadilla sin salida. Me obligaba a seguir con mi rutina como si nada pasara. Al mediodía pasé por el supermercado, compré algo de verduras, un poco de leche y unas cuantas cosas que en realidad no necesitaba. Empujaba el carrito entre los estantes, con las manos en las zanahorias pero los ojos fijos en el teléfono, esperando una llamada. La cajera, una chica joven, me miró y sonrió. «¿Está bien, señora?». Hoy se la ve un poco cansada. Sonreí forzada y respondí. «Sí, seguro que es por no dormir bien. Gracias». Pero por dentro solo quería gritar que no estaba bien, que tenía miedo, que acababa de descubrir que alguien a quien consideraba como un hijo podía estar intentando hacerme daño. A primera hora de la tarde, el teléfono vibró. Era Carlos. «Lola, ¿puedes volver? Ya tengo el resultado». Su voz era grave, sin emoción, pero noté la seriedad. Corrí de regreso al laboratorio. El corazón me latía con fuerza, como si cada latido fuera una advertencia. Carlos me recibió en la puerta y me condujo a una oficina pequeña con solo un escritorio de madera vieja y unas cuantas sillas. Cerró la puerta, colocó un papel sobre la mesa, el rostro endurecido como nunca lo había visto. «Siéntate, Lola», dijo con voz grave. Me senté, aferrando el borde de la silla para no temblar. «Señora Lola», empezó Carlos sin apartar la vista de mí. «La muestra de agua en la servilleta contiene digitalis, un veneno extraído de la planta digital. Se suele usar en medicamentos para el corazón, pero con esta dosis…». Se detuvo, respiró hondo, como si ni él quisiera continuar. «Si hubieras bebido todo ese vaso de agua, habría provocado la muerte en unas horas. Los síntomas parecerían un infarto natural, nadie sospecharía nada». Mis oídos zumbaban, como si de repente el mundo entero quedara en silencio. Me temblaban las manos al tomar el informe. Las letras se borroneaban ante mis ojos. Digitalis, muerte, infarto. Esas palabras eran como cuchilladas directas al corazón. Carlos continuó, la voz baja pero clara. «Este medicamento no se vende libremente, Lola. Para conseguirlo se necesitan contactos especiales, normalmente en el mercado negro de medicinas. Alguien hizo esto a propósito». Lo miré. Quería preguntar algo, pero la garganta se me secó y no pude pronunciar palabra. Solo asentí. Di las gracias y doblé con cuidado el informe antes de guardarlo en mi bolso. Al salir del laboratorio, el sol de la tarde me hizo entrecerrar los ojos. Pero ese sol no podía calentarme. Por dentro solo sentía un frío helado, como si todo mi cuerpo se estuviera congelando. Mis sospechas se habían confirmado. Esto no era un malentendido, no era mi paranoia. Era un plan para matarme, premeditado, y la persona detrás de todo era Luna, mi nuera, a quien yo había querido como a una hija. Esa noche me senté sola en la sala. La luz tenue de la lámpara iluminaba el resultado del examen sobre la mesa. Las letras frías, digitalis, dosis letal,
Parecían mirarme fijamente, obligándome a enfrentar la verdad cruel. Cerré el puño, las uñas clavándose en mi palma, intentando frenar el torbellino de pensamientos. Sabía que no podía seguir así, sentada, dejando que el miedo me consumiera. Necesitaba actuar. Necesitaba a alguien que me ayudara a sacar la verdad a la luz. Sola no tendría fuerzas suficientes. Entonces recordé a Fernanda Cruz. Ella había sido amiga de Jorge, una investigadora policial aguda de quien mi esposo siempre hablaba con respeto. Si pasa algo grave, busca a Fernanda, solía decir. Ella nunca se rinde. Tras jubilarse, Fernanda abrió una agencia de detectives privados, y aunque hacía años que no la veía, sabía que era la única en quien podía confiar ahora. Levanté el teléfono, la mano me temblaba tanto que casi lo dejo caer. Cuando escuché su voz al otro lado de la línea, grave y segura, me di cuenta de cuánto estaba temblando yo. «Fernanda», dije con voz quebrada, «necesito que me ayudes. Es cuestión de vida o muerte». Ella no preguntó mucho, solo respondió, «Lola, mañana en la mañana ven a mi oficina, trae todo lo que tengas». Asentí, aunque sabía que no podía verme, y colgué. Me quedé sentada allí, en la habitación oscura, sintiendo que todo el mundo estaba en mi contra. Pero la voz de Fernanda, aunque breve, me dio una pequeña chispa de esperanza, como una llama débil en medio de la tormenta. A la mañana siguiente llegué a la oficina de Fernanda, en el segundo piso de un edificio antiguo en el centro del pueblo. El edificio se veía viejo, con la pintura descascarada, pero las ventanas grandes que daban a la calle principal me transmitían seguridad, como si nada pudiera escapar del ojo de Fernanda. Ella me recibió en la puerta, su pelo corto y canoso, sus ojos agudos que no dejaban pasar ningún detalle. «Entra, Lola», dijo con una voz suave pero con autoridad. Entré, abrazando con fuerza mi bolso, donde estaba el resultado del examen, ese papel pequeño pero tan pesado como un tribunal entero. Me senté en la silla de madera frente al escritorio de Fernanda y le conté todo desde el principio. La advertencia del señor Mateo, el vaso de jugo con burbujas extrañas, la servilleta que guardé a escondidas y el resultado frío del examen. Lo conté despacio, tratando de que las emociones no me dominaran, pero mi voz seguía temblando, sobre todo al mencionar a Luna. «No quiero creerlo», dije con los ojos ardiendo, «pero todo apunta a que mi nuera hizo esto». Fernanda escuchaba, tomando notas rápidamente, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando mencioné Digitalis, sus ojos se entrecerraron, como si hubiera captado una pista importante. «No es fácil conseguir esto, Lola», dijo con voz grave. «Digitalis no es algo que se pueda comprar en la farmacia de la esquina. Voy a seguir el rastro de su suministro». Fernanda no dudó. Tomó el teléfono y llamó a un viejo conocido del gremio, un ex policía que había trabajado con ella muchos años. Alcancé a escuchar parte de la conversación. Su voz era firme, sin dejarle espacio al otro para negarse. Minutos después colgó y se volvió hacia mí. «Tenemos una cita. Esta noche, en un bar pequeño en las afueras. Esa persona puede saber quién vendió Digitalis. ¿Quiere acompañarme?» Asentí de inmediato, sin pensarlo. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba saber la verdad, aunque doliera. Esa noche llegamos a un bar escondido, donde la luz era tenue y el olor a cerveza rancia impregnaba cada rincón. Fernanda me guió hacia un lugar apartado, desde donde podía observar sin llamar la atención. Ella se sentó frente a un hombre de mediana edad, nervioso, con los ojos moviéndose de un lado a otro, como temiendo ser descubierto. No alcanzaba a oír lo que decían, pero veía a Fernanda tranquila, con un tono sereno, asintiendo a veces o lanzando preguntas cortas. El hombre al inicio esquivaba, pero bajo la mirada penetrante de Fernanda, poco a poco empezó a hablar. Al cabo de unos minutos, Fernanda volvió a mi mesa, con una mirada seria. «Él admitió haber vendido una dosis de Digitalis», murmuró, «a un hombre elegante, en un coche de lujo. Dice que no la compró para sí mismo, sino que dijo que era para ayudar a una mujer joven, para resolver unos asuntos personales». Sentí que el corazón me daba un vuelco. «¿Una mujer joven?», repetí con la voz temblorosa.
Fernanda asintió y siguió. Le pedí más detalles. Lo describió como un hombre de cabello entrecano, voz autoritaria, y mencionó que había dado clases de negocios en la universidad. Al oír clases de negocios, un nombre me atravesó la mente, vago pero aterrador, don Julián Herrera. Recordé que Luna lo había mencionado en una cena meses atrás. Lo describía con admiración, como un antiguo profesor, alguien con gran influencia en el mundo empresarial. En aquel momento pensé que era un comentario sin importancia, pero ahora ese nombre me atravesaba como una daga. Julián Herrera, susurré, casi sin poder controlarme. Fernanda me miró fijo. ¿Lo conoce? Negué con la cabeza, aunque por dentro sabía que no podía negar lo evidente. Yo escuché a Luna hablar de él una vez, nada más, pero lo recuerdo. Cuando salimos del bar, la noche estaba helada, pero yo sentía el cuerpo ardiendo. Fernanda me puso la mano en el hombro y dijo con firmeza: «Voy a encontrarlo, Lola, pero debe estar preparada. Es muy probable que este hombre tenga un lazo directo con su nuera». Asentí, aunque por dentro todo era un torbellino. Don Julián Herrera. Ese nombre ahora era como un fantasma, escondido en las sombras, arrastrándome a un laberinto de dudas y miedo. El mismo hombre que alguna vez Luna había nombrado. Pasaron algunos días desde el encuentro en el bar, y yo vivía como una sombra, arrastrando mis horas con el corazón pesado. Cada timbre en la puerta, cada notificación en el teléfono me hacía sobresaltarme, como si Luna estuviera al acecho, esperando el momento de terminar lo que había empezado. Intentaba ocuparme limpiando la casa, cocinando platos que nadie probaba, pero mi mente volvía una y otra vez al vaso de jugo de naranja, a la advertencia del señor Mateo, y al nombre de don Julián Herrera, un fantasma que poco a poco se volvía más nítido. Luego llamó Fernanda. Su voz al teléfono seguía siendo grave y firme, pero había algo más urgente que de costumbre. «Lola, ¿puede venir a mi oficina ahora mismo? Tengo algo que necesita ver». No pregunté nada más, solo me puse el abrigo a toda prisa, agarré mi bolso y salí corriendo. En el camino no dejaba de preguntarme: ¿qué más hay? ¿Qué secreto más cruel puede volver a atravesar mi corazón? La oficina de Fernanda seguía igual, con esas paredes viejas y las grandes ventanas que daban a la calle. Ella estaba sentada detrás del escritorio, con un grueso expediente de tapas grises y esquinas gastadas frente a ella. Cuando entré, me empujó el expediente hacia mí, con la mirada seria. «Siéntese, Lola, lo que hay aquí no es nada agradable». Me senté, con las manos temblando al abrir la primera página. Era una serie de documentos de deudas, números negros y gruesos sobre papel blanco, como cuchilladas en mis ojos. Luna debía al banco, a fondos de crédito clandestinos, incluso a casinos ilegales. Más de 4 millones de pesos en total, una cifra enorme, tan grande que no podía imaginar cómo había logrado ocultarlo a Francisco. «Parece que Francisco no sabe nada de esto», dijo Fernanda con voz firme. «Todas las deudas están a nombre de Luna. No hay ningún rastro de su hijo». Me quedé atónita, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Recordé las veces que Francisco se quejaba, con voz preocupada pero aún con cariño. «Luna vuelve a salir con sus amigas hasta tarde, mamá. Le gusta comprar cosas, ya sabe, pero estoy un poco preocupado». Yo había sonreído, lo había tranquilizado, diciéndole que las parejas jóvenes a veces necesitan su espacio. Ahora me daba cuenta de que todo era mentira. Aquellas salidas con amigas, aquellas compras, eran en realidad noches en que Luna se hundía en los casinos, apostando el futuro de nuestra familia. Pasé la página del expediente, con el corazón latiendo con fuerza, y entonces me detuve ante unas capturas de pantalla de mensajes impresas claramente en papel. El destinatario decía JH. Supe de inmediato que era Julián Herrera. Un mensaje me dejó helada. Ella ya vendió la cadena de tiendas. 36 millones de pesos están en la cuenta. Solo falta que ella desaparezca. Francisco heredará todo, y por supuesto, ese dinero también será mío. Esas palabras frías, venenosas, eran como un cuchillo directo al pecho. Sentí que me faltaba el aire, como si alguien me estuviera apretando la garganta. Luna, la nuera que siempre me llamaba mamá, con una sonrisa dulce,
a quien yo había preparado comidas de fin de semana, a quien le había cosido el vestido de novia, era capaz de escribir palabras tan crueles. Cerré el expediente, con las manos temblando tanto que casi se me cae. Fernanda me puso la mano en el hombro. Su voz se suavizó, como para consolarme. Lo ve, Lola, el motivo está clarísimo. Deudas enormes, una ambición sin fondo y alguien detrás moviendo los hilos. Pero esto no es todo. Sigo investigando más. La miré buscando una respuesta, pero tenía la garganta seca. Al final solo pude decir una frase con la voz rota. Francisco, el chico nunca va a creer esto. Fernanda asintió, con una mirada llena de empatía pero firme. El amor lo tiene ciego, Lola, pero la verdad, cuando se muestra con pruebas, no se puede negar. Me quedé en silencio, abrazando fuerte el expediente como si fuera lo único que me mantenía entera, y al final me levanté para agradecerle a Fernanda. Cuando salí de la oficina, ya caía la tarde, la luz dorada y anaranjada cubría la calle, pero yo solo sentía frío. Caminé de regreso a casa, sin querer tomar un taxi, como si caminar me ayudara a ordenar los pedazos dentro de mí, pero cuanto más caminaba, más me dolía. Dolor por la traición de Luna, dolor por Francisco, mi hijo al que había dedicado mi vida para proteger, viviendo dentro de una mentira que él ni siquiera imaginaba. Pensé en Jorge, en aquellas noches en que hablábamos del futuro de Francisco. Si él estuviera vivo, ¿qué haría? Me abrazaría, me diría que todo estaría bien. Pero él ya no está, y yo estoy sola, enfrentando una verdad más cruel que cualquier pesadilla. Los días después de leer los mensajes venenosos de Luna, viví como un fantasma. Cada mañana al despertar, me miraba al espejo y veía a una mujer envejecida, con ojeras profundas y sin un ápice de vida. Fernanda me llamó una mañana temprano, cuando apenas un rayo de sol se filtraba entre las ramas frente a la ventana. Lola, necesita venir de inmediato. Su voz al teléfono sonaba urgente, aunque mantenía esa calma característica. Tengo más información y esta vez aclarará todo. No pregunté nada más, solo me puse una vieja camisa, tomé mi bolso y salí corriendo. En el camino intentaba prepararme, pero mi corazón estaba desordenado. Temía lo que estaba por escuchar, temía que la verdad fuera otra puñalada, más honda, más dolorosa. Al entrar en la oficina de Fernanda, la vi sentada tras su escritorio, con un expediente aún más grueso que el anterior frente a ella. Lo empujó hacia mí, con la mirada severa pero cargada de compasión. Lola, siéntese. Lo que hay aquí no será fácil para usted. Me senté, con las manos temblorosas al abrir la primera página. Una foto vieja, algo amarillenta, me golpeó la vista. Era un salón de clases, con jóvenes estudiantes sentados en sus pupitres. En la primera fila reconocí enseguida a Luna, más joven, con el cabello recogido en una cola alta, los ojos brillantes pero ya con un dejo de ambición. Y en el estrado, con aire de autoridad, estaba don Julián Herrera, vestido de traje elegante, sosteniendo un puntero hacia el pizarrón. No era solo el hombre que le vendía medicinas, dijo Fernanda con voz grave. Fue el maestro de Luna hace más de 10 años. Cuando ella estudiaba administración de empresas. Miré la foto, con el corazón encogido. Recordé las veces que Luna hablaba de su época universitaria, con orgullo en la voz al contar sobre los profesores inspiradores que la habían marcado. Yo pensaba que eran anécdotas sin importancia, pero ahora comprendía que había ocultado adrede una parte de su pasado. Fernanda pasó las páginas, señalando otros documentos. Julián le dio a Luna una gran suma de dinero hace más de 10 años, supuestamente para iniciar un negocio. Pero no fue un gesto de bondad, fue una trampa. Señalaba las cifras, los contratos de deuda con intereses usureros. Cada vez que Luna tenía dificultades, Julián aparecía, prestándole más, pero con condiciones cada vez más duras. Ella quedó atrapada, Lola. Estas deudas no eran solo dinero. Eran una cadena que la ataba a él. Me quedé en silencio, tratando de digerir cada palabra de Fernanda. Imaginaba a Luna, una joven ambiciosa, entrando en el mundo de Julián con sueños enormes,
solo para ser manipulada y convertida en una pieza en su juego. Pero eso no hacía que mi dolor fuera menor. Aunque Luna hubiera sido manipulada, ella eligió traicionarme, traicionar a esta familia. Seguí hojeando el expediente hasta que me detuve en una hoja con la transcripción de una grabación que Fernanda había obtenido tras seguir a Julián. Encendió el aparato y la voz fría, calculadora de él, retumbó en la sala. Si quieres realmente dominar el juego, tienes que eliminar el último obstáculo. Francisco lo tendrá todo, y por supuesto tú también. No lo veas como un crimen, considéralo una estrategia de negocios. Me estremecí, como si una corriente helada recorriera mi espalda. Esa voz, suave y cruel, sonaba como la de alguien acostumbrado a manipular a los demás. Fernanda me miró con una firmeza absoluta. Él no solo es cómplice, Lola, él es el verdadero autor intelectual, asentí, pero por dentro me invadía una mezcla de rabia y tristeza. Julián había convertido a Luna en un instrumento, en una pieza dispuesta a eliminarme para alcanzar sus fines. Pero ella no era una víctima inocente. Ella eligió ese camino, eligió la codicia en lugar del cariño. Una tarde, mientras estaba en la cocina, tomando en silencio una taza de café ya frío, sonó el timbre. Me levanté, el corazón golpeándome en el pecho, como si intuyera algo malo. Al abrir la puerta, vi a Luna, con la misma sonrisa radiante de siempre, cargando una canasta de comida aún humeante. «Mamá», dijo, con una dulzura tan empalagosa que me erizó la piel, «cociné la sopa de pollo que más le gusta. Cómasela para que recupere fuerzas. La he visto algo pálida». La miré, forzando una sonrisa, pero por dentro solo sentía frío. Esa sonrisa, que antes me conmovía, ahora era solo una máscara que escondía crueldad. «Gracias, hija», respondí con suavidad, «pero acabo de almorzar, estoy llena». Luna inclinó la cabeza, mostrando un leve destello de decepción, aunque insistió. «Coma un poquito, estuve toda la mañana cocinando, déjeme servirle». Entró en la cocina, como si fuera su casa, y sirvió un plato rebosante de sopa, dejándolo en la mesa. El aroma se extendió por el aire, pero en mí solo despertaba desconfianza. No sabía qué contenía ese plato, pero después del jugo de naranja, no podía fiarme de nada que viniera de sus manos. «Déjame darme un baño primero», dije, intentando sonar tranquila. «Estoy un poco cansada. Luego lo probaré». Luna sonrió y asintió. «Está bien, mamá. Descanse. Le dejo la sopa aquí». Cuando se dio la vuelta, tomé el plato y lo llevé al baño, vaciándolo en el inodoro. El agua arrastró aquel líquido que no me atrevía a probar, mientras mi corazón latía con fuerza, como si acabara de escapar de un peligro invisible. Me quedé mirando el remolino, sintiendo que junto con la sopa también se deslizaba mi confianza. Al día siguiente, Luna volvió, esta vez con una caja de pasteles que decía haber hecho ella misma. «Mamá, preparé flan, sé que le gusta, ¿verdad?», dijo con la misma voz dulce, aunque yo detecté un matiz forzado. Tomé la caja, le di las gracias, pero apenas se marchó, abrí la tapa, miré los brillantes postres dorados y los arrojé todos al basurero del patio. Me quedé inmóvil, con la mano aún aferrada al borde, como si estuviera tirando un pedazo de mi propio corazón. Luna había sido alguien a quien quise, alguien en quien confié para darle felicidad a Francisco. Ahora, cada gesto suyo solo me causaba miedo y dolor. Francisco no sabía nada de esto. Pasaba todo el día en el trabajo, rara vez contestaba el teléfono, y cuando lo hacía, respondía con prisa. «Mamá, estoy muy ocupado, en la noche le llamo». Pero en la noche nunca llamaba. Quise contarle, hablarle del jugo de naranja, de los resultados de los análisis, de las deudas y de los mensajes crueles de Luna, pero sabía que no me escucharía. Una vez, insinué algo sobre la comida que ella me traía, y él lo desestimó enseguida. «Mamá, usted siempre piensa mal. Luna solo se preocupa por su salud. Mi esposa no es así». Su voz sonaba irritada, como si yo fuera la que estaba destruyendo su matrimonio. Quise gritar que no era desconfianza, que tenía pruebas, pero me contuve. Todas las pruebas estaban con Fernanda, porque no me atrevía a guardarlas en casa, por miedo a que Luna las descubriera.
Una noche decidí que tenía que enfrentar a Francisco. Le mandé un mensaje, citándolo en casa. «Hijo, ven esta noche, necesito hablar de algo importante», escribí, con la mano temblando al apretar enviar. Francisco llegó, pero apenas entró, noté en su cara que no estaba contento. «Mamá, ¿qué pasa que es tan urgente?», preguntó, con un tono un poco molesto. Respiré hondo, me senté frente a él y empecé a contar. Le hablé de la advertencia del señor Mateo, del vaso de jugo, de los resultados con Digitalis. Traté de mantener la calma, pero las lágrimas amenazaban con salir. «Francisco, no quiero creerlo, pero todo indica que Luna intentó hacerme daño». Él me miró, con los ojos llenos de confusión, y de pronto frunció el ceño y me gritó: «Mamá, siempre tienes prejuicios contra mi esposa. ¿Crees que Luna es capaz de algo así? No quiero escuchar nada más». Su voz retumbó, cortante, como una cuchillada directa a mi corazón. Quise explicarle, mostrarle las pruebas, pero me di cuenta de que no llevaba nada conmigo. Todos los documentos, todos los mensajes estaban con Fernanda para mantenerlos a salvo. Solo pude quedarme ahí, viendo cómo mi hijo se levantaba, cerraba la puerta de un portazo y se iba. El golpe de la puerta sonó como una explosión, dejándome sola en la habitación vacía. Me quedé inmóvil, con las manos en la cara y las lágrimas corriendo. Me sentí completamente sola, como si el mundo entero me hubiera dado la espalda. Francisco, el hijo al que dediqué mi vida para proteger, ahora estaba del lado de quien quería lastimarme. Pensé en Jorge, en los días en que juntos superamos tantas dificultades, y me pregunté qué haría él si estuviera aquí. Me abrazaría, me diría que no me rindiera, pero él ya no estaba, y solo quedaba yo, frente a un complot que aún no terminaba. Me levanté, me sequé las lágrimas y traté de respirar hondo. Sabía que no podía derrumbarme. La verdad necesitaba tiempo, pruebas y ser llevada a la luz por la justicia, no por mis emociones. A la mañana siguiente, Fernanda pasó por mí cuando apenas amanecía. Llevaba un abrigo negro y sostenía con fuerza una carpeta llena de pruebas. Los resultados con Digitalis, los papeles de las deudas de Luna, los mensajes envenenados y la grabación con la voz fría de Julián. Miré la carpeta y sentí que no eran solo papeles, sino una parte entera de mi vida, los días en que confié, amé y ahora me habían traicionado. ¿Lista, Lola?, preguntó Fernanda, con la mirada firme pero con un dejo de preocupación. Asentí, aunque el corazón me golpeaba el pecho. «Vamos», dije, con la voz seca. La comisaría estaba en las afueras del pueblo, un edificio gris con pasillos largos y un fuerte olor a desinfectante. El inspector, un hombre de mediana edad con el rostro duro, nos recibió en un cuarto pequeño. Miró la carpeta, al principio con escepticismo. «¿Me dice que su nuera intentó envenenarla?», preguntó con un tono plano, como si escuchara algo increíble. Respiré profundo y relaté todo. La advertencia del señor Mateo, el vaso de jugo, la servilleta y los resultados de laboratorio. Fernanda añadió detalles, con voz firme, presentando cada prueba como una abogada experimentada. Cuando Fernanda reprodujo la grabación de Julián, su voz fría resonó en la habitación. «Si quieres realmente controlar el juego, tienes que eliminar el último obstáculo. Francisco lo tendrá todo, y por supuesto, tú también». El rostro del inspector cambió de inmediato. Se incorporó, entrecerró los ojos y vi cómo su mano apretaba con fuerza la pluma. «Esta es una prueba muy grave», dijo con voz grave. «Abriremos una investigación oficial de inmediato». Asentí, sintiendo como si me quitara un peso de encima, pero al mismo tiempo un nuevo dolor despertaba. Eso significaba que arrestarían a Luna, y Francisco, mi hijo, tendría que enfrentarse a una verdad cruel. Solo 2 días después, Fernanda me llamó, su voz apresurada. «Lola, atraparon a Luna». Justo cuando salía de un casino clandestino, me quedé inmóvil, con el teléfono apretado en la mano. «¿La atraparon?», pregunté con voz temblorosa. «Sí, y también a Julián», respondió Fernanda. Él estaba a punto de huir, pero la policía irrumpió en su departamento de lujo. A los 2 les pusieron las esposas. No dije nada, solo asentí, aunque sabía que ella no podía verme. Sentí un alivio extraño, pero pronto fue reemplazado por el dolor. Luna, a quien alguna vez consideré como hija,
Ahora era una criminal. ¿Y Francisco? ¿Qué sería de él al enterarse? Fui a la comisaría en cuanto supe que Francisco estaba allí. Al entrar, lo vi en un rincón, con los ojos enrojecidos y el rostro demacrado. Sacaban a Luna, esposada, con una expresión de horror y desconcierto. Me miró. Sus ojos pidieron clemencia por un instante, pero yo simplemente giré la cara. No podía mirarla. No podía enfrentar a alguien que había intentado hacerme daño. Francisco corrió hacia mí, me tomó la mano, su voz rota. «Mamá, ¿esto es verdad?» No respondí. Solo puse el expediente de Fernanda frente a él. «Lee», le dije, con la voz quebrada. Yo no quería creerlo, pero esta es la verdad. Francisco hojeaba los papeles con las manos temblorosas, tanto que dejó caer algunas hojas. Cuando llegó a los mensajes que Luna había enviado a Julián, con que ella desaparezca, Francisco heredará todo. Se desplomó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. «No, no puede ser», murmuró con la voz hecha pedazos. Quise abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero no pude. La verdad era como una daga, no solo atravesaba su corazón, también el mío. Me quedé allí, viendo a mi hijo derrumbarse, sintiendo que yo también me rompía por dentro. Al mismo tiempo, supe que otro equipo de policías había detenido a Julián en un departamento de lujo en el centro de la ciudad. Él, el empresario respetable que aparecía en revistas de negocios, ahora esposado, con la mirada esquiva mientras lo llevaban. Yo no lo vi, pero Fernanda me lo contó, con amargura en la voz. Todavía intentó decir que todo era un malentendido, pero las pruebas son demasiado claras. No va a escapar. Al día siguiente Francisco vino a mi casa. Parecía una sombra, con los ojos hundidos tras una noche en vela, el traje gris arrugado como si ni siquiera se hubiera molestado en cambiarse. «Mamá», dijo con voz ronca, «presenté la demanda de divorcio unilateral». Lo miré, quise decir algo, pero la garganta se me cerró. Solo asentí y lo abracé. Por primera vez en muchos días, sentí el calor de mi hijo, aunque también cargaba con un dolor indescriptible. «Perdóname, mamá», susurró, con las lágrimas empapando mi hombro. «No te creí». Lo estreché fuerte, mientras mis lágrimas también rodaban. «No importa, hijo», le dije con voz temblorosa. «Lo único que quiero es que estés a salvo». Los meses posteriores a la detención de Luna y Julián los viví en un estado extraño, entre el alivio y el vacío. El miedo a la muerte ya se había ido, pero el dolor de la traición seguía ahí, como una herida que nunca termina de cerrar. Francisco y yo hablábamos menos, no porque estuviéramos enojados, sino porque ambos tratábamos de encontrar la forma de enfrentar los pedazos rotos de nuestra familia. Cada vez que miraba sus ojos, veía una herida profunda, y sabía que él veía lo mismo en los míos. El juicio llegó como una tormenta, atrayendo la atención de todo el pueblo. El tribunal estaba en el centro, un edificio antiguo con muros de piedra gris y bancas de madera dura. Me senté en la primera fila, con las manos aferradas al borde del asiento, tratando de mantenerme serena. Luna entró, demacrada con el uniforme naranja de prisionera, su cabello antes brillante ahora enredado, la mirada baja, incapaz de sostener los ojos de nadie. Julián, a pocos pasos de ella, aún intentaba mostrar arrogancia. Su traje caro parecía fuera de lugar, y aunque fingía seguridad, sus ojos delataban el miedo. Los miré, a esas dos personas que convirtieron la vida de Francisco y la mía en una pesadilla, y sentí un vacío extraño. Ya no había rabia ni odio, solo una tristeza amarga. El juicio se extendió todo el día, pero para mí fue como un sueño interminable. El fiscal presentó las pruebas, los resultados del examen con digitalis, los documentos de deudas, los mensajes crueles de Luna y la grabación con la voz fría de Julián. Cada prueba que salía, yo miraba a Francisco, sentado a unos asientos de distancia, con la cabeza gacha y los hombros temblando. Cuando sonó la grabación de Julián, «No pienses que esto es un crimen, míralo como una estrategia de negocios». Escuché un sollozo ahogado de parte de mi hijo. Quise correr hacia él, abrazarlo, pero sabía que en ese momento debía enfrentar la verdad por sí mismo. Luna no dijo nada para defenderse, solo agachó la cabeza mientras las lágrimas corrían por su rostro.
Julián, en cambio, intentó argumentar que todo era un malentendido, que solo ayudaba a Luna como un maestro. Pero las pruebas eran demasiado claras, imposibles de negar. Cuando el juez dictó la sentencia, varios años de prisión para Luna por intento de homicidio y para Julián una condena equivalente por ser el autor intelectual, instigador y usurero, la sala entera quedó en silencio. Vi a Luna ser llevada con las manos esposadas y sentí una tristeza indescriptible. No porque la compadeciera, sino porque dolía recordar que alguna vez creí que formaba parte de nuestra familia. Ese mismo día, el tribunal aprobó la solicitud de divorcio de Francisco. Al salir, me tomó la mano y con voz quebrada dijo: «Mamá, lo siento, me equivoqué al no creer en ti». Lo abracé con las lágrimas corriendo por las mejillas. «No tienes la culpa, Francisco», le respondí con la voz ahogada. «Lo único que quiero es que seas feliz». Pero los dos sabíamos que esa felicidad ya había sido robada, dejando cicatrices que nunca cerrarían. Después del juicio regresé a casa y me senté en la sala, mirando la foto de boda de Jorge y mía. Pensé en los 36 millones de pesos, aquel dinero que alguna vez fue mi orgullo, pero que ahora sentía como una maldición. No quería conservarlo, no quería que me recordara todo lo que pasó. Una noche, sola en la sala, recordé los primeros días del negocio de panadería con Jorge, el olor del trigo recién molido, su sonrisa al escuchar los halagos de los clientes. Entonces supe qué debía hacer. Decidí usar todo ese dinero para crear una fundación con su nombre, el Fondo Villaseñor, para apoyar a los artesanos panaderos y a las pequeñas panaderías locales, gente como nosotros en aquellos años, llenos de pasión pero sin oportunidades. El día de la inauguración del fondo, se organizó un festival gastronómico en la plaza central del pueblo. Yo estaba de pie entre la multitud, oliendo el aroma de pan recién horneado que se esparcía en el aire, escuchando las risas y las voces animadas. Los puestos estaban llenos de colores, y los jóvenes panaderos presentaban con orgullo sus creaciones. Una chica joven, con los ojos brillantes, subió al escenario, tomó el micrófono y dijo: «Yo solía pensar que mi sueño de abrir una panadería era solo una ilusión, pero gracias al Fondo Villaseñor tuve la oportunidad. Gracias, doña Lola, gracias por darnos un futuro». La multitud aplaudió, y yo, sentada en una esquina, no pude contener las lágrimas. No eran de tristeza, sino porque sentí que Jorge estaba sonriendo en algún lugar, orgulloso de lo que habíamos logrado. Caminé entre los puestos, me detuve frente a una pequeña mesa de repostería, donde un muchacho joven decoraba con cuidado unas galletas. «Pruebe una, señora», me dijo, ofreciéndome una galleta en forma de corazón. Le di una mordida. El sabor dulce se expandió en mi boca y sonreí. «Está deliciosa», dije con la voz temblorosa. Él sonrió ampliamente. «Gracias, señora. Hice esta galleta para regalársela a mi mamá, pero usted me recordó a ella». Esas palabras fueron como un bálsamo que sanó un poco mi corazón roto. Me senté en un banco de madera, levanté la vista hacia el cielo azul y despejado. Pensé en Jorge, en Francisco, y en los días en que juntos superamos tantas dificultades. Pensé en Luna, en el dolor que dejó, pero ya no sentí rencor. Elegí perdonar, no por ella, sino por mí misma, para poder seguir adelante. El verdadero legado de la familia Villaseñor no son los 36 millones de pesos, sino los valores que dejamos, la confianza, la fortaleza y el amor por la comunidad. Al mirar atrás a todo lo que había pasado, entendí que la lección más grande no estaba en el dinero, en la traición ni en el dolor que soporté, sino en la fuerza de la fe y la perseverancia. El dinero puede cegar, la ambición puede volver enemigos a los más cercanos, pero la verdad siempre saldrá a la luz. Quiero decirles algo, nunca permitan que la traición apague la bondad en su corazón. Sean lúcidos para reconocer quién merece realmente su cariño. Sean fuertes para defender la justicia para ustedes mismos y usen lo que tienen para sembrar cosas buenas en la vida. Porque al final, los valores que dejamos a la comunidad y a las próximas generaciones son el verdadero legado, y el dolor tarde o temprano se desvanecerá.
La historia que acaban de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas.